Bueno, pues esa es la entradilla. Queríamos poner un timple neutro, vamos a decirlo así, un timple que manifieste el saber hacer de un pueblo desde la base, desde esa creatividad que viene marcada por el fijarse cómo lo hacía su padre, su abuelo o incluso su abuela, que no lo hacía en público, pero callada boca lo hacía en la casa. Porque en esto del folclore hay muchas cosas que contar y muchas cosas que dirimir. Ese es uno de los sonidos. Y el otro sonido que tengo yo por aquí es este. Escuchen este. A ver si sale. Nuestra comida. Qué alegre ese sonido. Bueno, pues lo están viendo también a través de esa pequeña pantalla de YouTube y de Facebook, la amiga Lali González y también José Le del Pino. Chicos, bienvenidos. Bien hallado, por supuesto, a ti y al querido amigo. Después de tantos años nos hemos vuelto, es la primera vez que nos... En radio sí. Que nos reencontramos después de 30 y tantos. Sí, es verdad. Entonces se cuenta, estábamos hablando nosotros, José Le y Lali, de un tiempo atrás, un chiquillo. ¿Cuántos años tenías? 16 para 17. 16 para 17 ya con el timple en ristre y con aquellas, no sé si eran rastas que eran o eran una bandana. Era el pelo largo. El pelo largo y que venía pues a tocar, viniste con... Pedro Izquierdo en principio, sí. Y después yo recuerdo que viniste con otro chico, una de las ocasiones ya cuando, claro, cada uno volaba por sus cuentas, tanto Pedro como tú, que han sido pues esa trayectoria de timplistas, de músicos y de profesores, todo hay que decirlo. Bueno, pues es un día de enhorabuena porque siempre tener a Lali con nosotros, está con nosotros los martes en la mañana en el Primer Café y también por supuesto en Tanemir Canario, que es... Atención, ella no quiere que lo diga, pero eso estábamos hablando antes a micrófono cerrado. Lo importante es que es reconocer el trabajo y el saber hacer de la gente. El espacio de cocina más longevo de la radiodifusión canaria. Comprobado, porque no hay nadie que haya estado 33 años seguidos, pues impartiendo, dando sus charlas sobre la cocina de nuestra tierra. En muchos medios, no solamente en este, cuidado, pero aquí conmigo he tenido esa bendición, así que no, yo y toda la gente, Lali, así que bienvenida. Gracias por empezar esta nueva temporada, contando conmigo, por supuesto. Yo siempre te he dicho que hay gente más válida, que yo para la cocina. Quiero decir, gente de escuela, pero no, yo soy del día a día, ¿no? Ama de casa. Y entonces la suerte es mía por tener este espacio, tener unos amigos y tener este espacio porque ya mucha gente quisiera tenerlo, sí. Para pues para hacer lo que yo más o menos bien, sí, pueda hacer, ¿no? Y impartir. Pero repito, la agradecida soy yo por eso, porque tengo estos amigos que me dan esta oportunidad para yo pues poder expresarme o dar a conocer pues algunas esas recetitas de nuestras madres, nuestras abuelas y demás. Bueno, es en este caso, un mirlo blanco, como ella mismo le dijeron, pero no solamente en la cocina. Lali es como los icebergs, como los icebergs, ¿no? Lo que se ve es una cosa, pero lo que pues atesora es tremendo, sobre todo desde el punto de vista etnográfico, que es una de las cosas que yo le dije a ella, tenemos que recuperar esa parte etnográfica, porque durante una etapa de la historia, como ella formaba parte de la tertulia, ella también nos daba pues los bailes, las formas, las relaciones entre las propias familias, en la zona sobre todo de medianía y también en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Luego, por lo tanto, es un acicate, pues si cabe mejor el tener a ambos por aquí con nosotros, porque hoy presentamos, sigue Lali obviamente con esas recetas, con ese apartado de pues también gastronomía canaria, pero se le une también ahora el amigo José Le del Pino, Juan Diego del Pino, que pasaba por ahí y lo saludaba, el otro del Pino, para hablarnos de folclore. Y quiero agradecer muy mucho a José Le, porque en su día me dijo, Isidro, estoy cotejando esta posibilidad, con todas las ocupaciones que tiene, que tiene un montón de, como maestro de los grupos y como director y demás, entre otras muchas otras cualidades que tiene, y dice, pues si me hago un huequito lo hago, y aquí está. Así que muchísimas gracias. Hoy oficialmente los presento, en este caso, para que la gente sepa, es una suerte. Alguien me dice, Isidro, ¿qué suerte tiene de tener esa gente? No lo saben ustedes. Yo soy la que tengo suerte porque como no tengo coche,
pues la receta pues la doy de casa, ¿no? Pero ahora tengo la oportunidad de que lo tengo de chofer. Sí. Ayer, Perdón. hola, se oye, sí, Sí. está un poquito separado. Ayer bueno, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. Tú sabes, Isidro, que yo siempre me repito con la misma frase, pero porque creo que es una frase Sí. que define mucho el sentimiento que tengo por este espacio. Y es que para mí Radio Realejo, en especial contigo, Isidro, siempre ha sido como una ventana de mi casa. Sí. Para casi todo lo que hago, que tiene que ver con la cultura, la música, estos proyectos locos y demás que a veces me salen, pues venir Sí. aquí y poder exponerlos y traer amigos y demás. 30 años también hace que yo vine por aquí. Pero yo te Sí. digo, yo he hecho números, fue con 16, 17 años y yo tengo 25 ahora. Bueno, Más o menos, al rolazo, ¿no? no, bueno, yo tengo 44, imagínate, pues todos los Sí. años que han pasado, y yo creo que no ha habido un año en el que yo no haya, como mínimo una vez, intervenido. Y que además no solamente participas, sino eres oyente, siempre Sí, me lo has sí, dicho. sí, Dice que sí, tú sí. sueles ser oyente, al igual que muchos de los otros hijos, vamos a decirlo, de la radio, que se partieron de aquí, como Pedro Izquierdo, como mucha gente que vio en ese momento de la historia, en la década de los 90, cómo, pues bueno, la radio tenía una presencia que todavía se sostiene. Hombre, a duras penas, pero se sostiene, y que marcó para conformar grupos, para que muchos chiquillos que te escuchaban a ti o escuchaban a otros pues se metieran. Y hoy en día tenemos a mucha gente joven que dice, no, mi referente es José L. Oh, qué bueno. Mi referente es Pedro, mi referente es Benito Cabrera, mi referente... Bueno, pues toda esa gente se ha, digamos, impregnado de la esencia de Lali, tuya, de Isidro Cedrés, tanta gente que nos sigue a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que han perdurado en el tiempo. Así que que de siga. antemano, muchas gracias. Bueno, todo ello emana de un concepto que para mí es muy importante y que ustedes tienen y atesoran, que es la humildad y sobre todo el no excesivo protagonismo o egocentrismo del cual sufrimos en nuestra tierra, que por eso nos va como nos va en todos los sentidos, también en el folclore. Pero bueno, hoy lo que queremos es estar de enhorabuena. Hoy es un día Pepsi, es un día, como dice, de fiesta para, por supuesto, compartir con todos ustedes. Bueno, chicos, entonces, vamos a ver, ¿cómo vamos a hacerlo? Dividimos el apartado en dos. Lali hace su comentario de cocina, después seguimos con el folclore, Sí, claro. Por mí, sin problema. O empieza con el folclore. Una cosa que quería decir antes que nada, o sea, cuando estábamos hablando, Lali dijo ahora lo de Sí. que yo era su chofer y demás, yo lo entendí como, mira, voy a tener una cita con Lali. Porque mañana quedamos por fuera de tu casa a las 9 y me parecíamos que íbamos a enamorar. Pero pasa que era a las 9 de la mañana enamorar. Ya. Tampoco Jueves y como que no. domingo. Bueno, muy bien, pues nosotros queremos, os digo, aunar un esfuerzo de un lado y otro, y hoy, precisamente vienen hoy. ¿Saben? Hoy se celebra el Día Mundial de los Mayores. Se celebra el Día Mundial del Café. Del café, el primer café esta mañana yo venga, eché ahí, ¿no? Y entonces pues uno se acuerda de tantas cosas buenas en torno al café, ¿no? Que fue prohibido para que la gente no se reuniera en los momentos de la revolución, de la llegada de la democracia. Es una cosa increíble, ¿no? Sí, eso no lo sabía. Sí, pues esta mañana lo citaba yo. El café estuvo prohibido en muchos países porque soliviantaba a las masas, porque se tomaban el café es excitante, produce tal, pero es que además las arengas, te tomas un café y hablas de cosas, te pones en duda mi situación, mi libertad, mis derechos. Pues nosotros aquí, tomarse un café tiene mucho significado. Sí. Qué interesante. Muy bien, bueno, pues aquí estamos. Como digo, a partir de ahora entonces en adelante seguiremos con la pues trayectoria de la amiga Lali González desde el punto de vista de lo que nos proponga. Desde el punto de vista, como digo, gastronómico y también etnográfico, Lali. Me gustaría que una cosa no se perdiera la otra. Si hoy hablas, por ejemplo, de una receta, además tú siempre lo haces. Me dices, no, las pajaritas, las manzanitas pajaritas que están allá arriba en Pinoleres o en la zona alta de Los Realejos o en La Matanza o en pues... Las peritas en Sausa. sanjuaneras, que nosotros hablamos de ellas. Muy bien, que Vamos a hiciste la de en almíbar, que eran Sí, riquísimas, sí, ¿no? sí, sí. Y así pues muchas cosas que ella aporta, ¿no? Y citando a personas mayores, a gente y demás, ¿no? Sí, claro, la Y gente por de mi otro, barrio. pues el aporte necesario de una persona que también, hay que decirlo, no solamente se dedica a dirigir grupos y demás, sino que ha estado metido en varios de los proyectos sonados, aunque quizás no tan conocidos porque, claro, son científicos, vamos a decirlo así, son ensayos, y los ensayos muchas veces para muchos medios de comunicación no tienen esa importancia, pero para mí sí, mucho. Gracias a esos ensayos se respeta a la gente que hace el folclore, que siente el folclore y las tradiciones,
y también obviamente se siembra para el futuro, para que la gente no pierda la esencia original. A pesar de que uno lo cambie, que uno lo modera a su etapa, lo matice, pero siempre tiene que haber un sustrato original que se respete y que esté ahí como otra opción más. Es decir, en el folclore lo hemos visto, además en el caso de José L. del Pino como director de Rómulo Betancourt, en este caso, en este momento, y también de otros grupos y de otras cuestiones que trataremos en sí, ¿no? Y no, claro, yo tengo que decirle que durante muchos años, ¿cuántos años tuviste los Sabaneños? 17 años. 17 años. ¿Y Benito? Estuvo sobre 15 más sí, o ¿no? menos. Sí, yo después tuve 2 años. Después hay que recordar que Samuel Fumero, el hijo de Domingo, también estuvo. Hay un par de años buenos, mucha gente que están que han estado ahí y que siguen estando, como Ángel Luis, y muchos de ellos, ¿no? Gustavo, se me olvidaba Gustavito, y demás. Como todos empezar. Yo mismo. Venga, tú mismo. Claro, Entonces, mira, yo tengo algo por aquí. Por cierto, te agradezco mucho las palabras que me dijiste antes, que las recuerdo ahora. Me dijiste, Isidro, voy a crear una sintonía para el espacio. Te lo agradezco, Me comprometo para eso. Bueno, muchas gracias. Ya lo digo ya. Sí, voy ¿no? a intentarlo, sí. Bueno, pues muchas gracias. Así yo lo dejamos ahí. Pues espérala porque la vas a recibir y emocionante. Bueno, muy bien. Bueno, pues eso por un lado y por otro, pues sí tenemos algo, porque hoy tú nos vas a hablar de algo que mucha gente quizás no conoce, no sabe, sobre todo porque no es ese folclore de subirse al escenario, no es ese folclore de vender discos, sino es un folclore anclado en la tradición más nuestra del respeto a nuestros seres queridos, especialmente aquellos que ya no están, los finados, los difuntos, ¿no? Sí, exactamente. Hablamos de una de las manifestaciones más importantes, sin duda, por lo menos para mí, desde el punto de vista etnográfico, porque se aleja precisamente de ese concepto comercial. No quiero meterme mucho en esos generales porque sabes que a veces hay bastante controversia con eso. Un buen motivo para debate. Se aleja un poco de ese folclore para empezar, o por lo menos continuar con ese valor primigenio que tiene el folclore, que es la comunicación, el expresar, ese elemento comunicativo que tienen todos los procesos culturales que están muy arraigados a los procesos sociales y demás. Estamos hablando de los ranchos de ánima, que después hay una traslación, ¿no? Evidente, donde se traslada un poco el concepto, se quita el concepto del culto a la muerte para llevarlo a los ranchos de Pascua, que la finalidad musical, el objetivo musical es prácticamente el mismo, lo que cambia es el motivo. Y para los vivos, claro, para los vivos. Evidentemente, y para ayudar a la familia. y ese proceso natalino, ¿no? Con la Navidad. Bueno, pues están escuchando ustedes de fondo. Sí. Esos son ranchos de ánima de Valsequillo. De Valsequillo, sí, que tienen el flautín. Con la instrumentación característica. Está sacado de ese trabajo discográfico de Canarias, que sacó hace unos años, creo que fue a través del Centro de la Cultura Popular Canaria, con varios CDs dentro, y uno de ellos está relacionado con el folclore tradicional, en este caso en Gran Canaria, pero también está Tastica Manita en Fuerteventura, y todo eso tú no puedes decir. Lanzarote también. Tenemos que situarnos en ese contexto, y en el contexto del culto a la muerte como algo de redención, y sobre todo algo, un pequeño inciso que comienzo, ¿no? Empezar a hablar de este tipo de temas, pero es que para mí el hablar de la muerte, el hablar de ese proceso inevitable, para mí no es más allá de la tristeza que conlleva el perder a una persona, ¿no? Que tienes, o un ser, o a un conocido, esa añorancia, etcétera, no deja de ser algo tan natural como el propio hecho de nacer y vivir. Sí. O sea, es inevitable. Entonces, es que para morir hay que vivir primero. Exacto. Dichoso aquel que vive bastante tiempo, pero lamentablemente no todos tenemos el ciclo de vida. Pero para que uno fenezca, como dice, ¿no? Fallezca, pues entonces tiene que tener un periodo vital. Entonces, hace muchos años, Isidro, que llevo investigando sobre todas aquellas manifestaciones socioculturales, no solo de Canarias, sino del resto del mundo, que es enorme. Sí. Es un
vasto océano, ¿no?, de información. Recuerdo una de Cuba que hiciste hace poco, Sí. ¿te acuerdas que lo comentaste conmigo? Sí, sí. Exacto. Entonces, donde hay un culto a lo que pasa después, a esa idea de estamos aquí, en muchos casos desde con una filosofía medieval de estamos aquí en un valle de lágrimas, Sí. tenemos que ser, desde el punto de vista de la filosofía, intentar buscar el mejor Sí. camino vital. Y que para lo poder- bueno está por llegar, vamos, Sí. sí, ¿no? Pero aquí en Canarias, con los ranchos, hay Sí. algo muy particular, que es la redención de aquel que no ha sido juzgado. Sí. O sea, el que está en el purgatorio. Ujú. Aquel que no está en el Las infierno. ánimas del Las purgatorio. ánimas del purgatorio. ¿Por qué? Porque una de las finalidades de los ranchos es rezar cantando. Sí. Muy, muy sintéticamente, porque evidentemente Sí. es muy amplio. Es el rezo para que esas ánimas que están en el purgatorio estén mejor. Ellos ni siquiera buscan el que vayan al cielo o vayan No, al no, no, infierno. no. Que sean mejor, Simplemente- sino es el que estén mejor. O Sí. sea, vamos a acordarnos de aquellas almas Sí. que están en el purgatorio, están esperando ese juicio, Ujú. y vamos a cantar para ellos, vamos Cierto. a rezarles. Escuche, las letras también lo dicen, ¿verdad? Claro, sí, sí. Qué dichoso aquel que se muere y llega. Bueno, pues son letras que después incluso, claro, ahí son cantadas de una forma de estilo de lamento, una forma diferente de ese folclore ancestral que te recuerda a otras partes del planeta, te recuerda a los indios americanos, la forma de cantar, ¿no? O de la parte de Asia, ¿no? Desde el punto de vista etnomusical, hablamos de uno de los grandes procesos de musicales, me voy a meterme un poquito en eso sin dar muchos tecnicismos ni nada, que es los elementos de cuore, que se llaman. Fue un italiano quien habló precisamente de esos elementos, que son los elementos de corazón, Sí. donde se emula el pulso del corazón, que es el primer sonido Cierto. que el ser humano percibe cuando se desarrolla en el vientre de la madre, y ya empieza a tener pues ese desarrollo auditivo, el primer sonido que asimila el cerebro es precisamente el corazón de la madre. De ahí que cuando un niño lo coges y lo arropas y le pones pues se suelen calmar. Cierto. Se suelen calmar. Ujú. Hay muchas teorías sobre eso, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo y desde la evolución de la cognición. Pero bueno, entonces, estos elementos de cuore son elementos del corazón donde se emula precisamente ese pasado primigenio que tiene el ser humano de asimilar la información del cuore, del corazón. Es muy, muy, muy significativo que todos estos elementos rítmicos y demás evocan precisamente a ese pulso donde hay. ¿Cuál es una de las grandes particularidades que tiene el rancho? Que es modal, Sí. que es música modal, no es tonal. Por eso no suena extraño. Y era algo, Isidro, que quería compartir contigo, bueno, y ahora con Lali, y es que estamos demasiado anclados. Por Sí. eso quería empezar esta sección con algo así. Ancestral. Porque hablar del folclore que es tonal es hablar de ese folclore que tiene una estructura musical occidentalizada, europea, Sí, sí. entre comillas, donde está todo muy encajado armónicamente, rítmicamente, que está muy bien, esto es Sí, perfecto. pero forma que no parte. ha sido así siempre. No. Y esto viene precisamente de esos cantos donde no se utilizaba esas estructuras armónicas, sino otras estructuras armónicas que vienen del mundo clásico. O sea, estamos hablando de elementos modales, estamos hablando de griegos, romanos, Sí. donde ahí empieza esas estructuras que después se rescata con el jazz, etcétera. Muchos músicos me estarán escuchando y seguramente sabrán de qué estoy hablando. Escuchen este. Hasta la guitarra suena. Está compasado, sí. Pero fíjate la melodía. Bueno, pues una vez haciendo una entrevista de esa índole, una de las personas mayores lo que me dijo fue de que esa forma de cantar en altibajos es para llamar la atención del Dios, del Señor. Y que eso viene incluso marcado desde época prehispánica. Y que lo que hacían era con esos
gritos que suben y que bajan era llamar la atención precisamente a través también muchas veces en el caso de algún que otro pues también ritual que iba concernante antes del cristianismo, me refiero, ¿no? Cuando ya se mete en este tipo de cuestiones estamos hablando de seres humanos, de almas, y en el caso de Fuerteventura, cuidado de los magios que llegaban allí durante una época del año que no coincidía con la de difuntos aquí, sino que era otra, al final del Beñesmer creo que era, y que bueno, que es una cosa increíble, es un tema muy apasionante, a mí me interesa mucho. El culto al paso de la vida a la muerte, ese proceso, evidentemente podemos estar hablando de un proceso antropológico muy importante. Muy importante. Con todas las culturas del mundo, o sea, todas, desde... Bueno, pero que yo lo que quiero decir, que me imagino que lo que tú quieres también exponer en el día de hoy, es que eso es folclore también. Por supuesto, claro, Isidro, es que es indudable. A ver, el folclore es la palabra del pueblo, es la manera de expresar que tiene el pueblo con cualquier manifestación artística, cultural que conlleva, pues desde el punto de vista socioeconómico, ya está. Entonces, si nos anclamos en ese concepto, la gastronomía es folclore. Sí. Por supuesto, claro, porque es una manera de comunicar, es una manera de expresar, es una manera de poder emocionarte con algo o tener una reacción lógica como humano. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con los ranchos y qué pasa con esto? Lo que tú decías viene de muy atrás. Muy atrás. Uno de los datos más importantes, estamos hablando en el proceso de la conquista, en el siglo V, XVI, oscila por ahí, donde ya se empiezan a traer estos tipos de cantos que nos llegan de la península. En cierto, casos, sí, cierto. Que, como tienen ese componente ritual heredado a su vez de la cultura romana, helénica, a su vez de los celtas, hay varias teorías que nos hablan de esa confluencia. La influencia europea, no hay duda. Por supuesto. Evidentemente con el cristianismo hay un sincretismo evidente. Y se une efectivamente ambas culturas, sí, cierto. Todas estas influencias. Sí. Y hay por ahí una línea, una hipótesis donde también se habla de los aborígenes canarios que también tenían evidentemente una serie de odas y lamentos, o sea, una serie de advocaciones rituales hacia el difunto que estaba, por supuesto. Magné mastai, achentumba manei. Exacto. Entonces, esa Juan Betancourt Alfonso lo recogía. Entonces, ese tipo de loas se mezclan, se funden, y ahí el folclore de Canarias en muchos de sus grandes acepciones, que somos un crisol de todas estas culturas que nos llegan, con las que estaban, con las que vienen y que probablemente vendrán. Es una curiosidad también que yo te pregunto a ti sobre la instrumentación, porque el uso de espadas, del sonido de las espadas, de los panderos, ¿no? Mira, tambores, espadas, campanillas, tenemos lapas también, incluso, ¿no? Sí, las lapas, todo tipo de litófonos cuando cogían piedras, callados, madera. Hablar de la organología dentro de los procesos culturales es hablar de la picaresca en muchos casos. Sí. No siempre se tenía una guitarra y un timple. Claro, no. Y un majamiré es un instrumento. Y la sandunga que se inventó. Y la botella. Y tú dices, pero bueno, el majamiré lo puedes considerar un instrumento cuando es para algo que es para... ¿Se dice así, majamiré? Sí. En Gran Canaria se le dice choconcho. Sí. ¿Cómo lo llama? Mi hijo lo llama el taca. El taca. Entonces me dijo, dale con el taca. Bueno, pues, por supuesto, entonces, ¿por qué una espada? Porque era el elemento metálico que venía en la conquista, y que venían de los conquistadores. Tenían una espada que al final, después de la conquista, ya la espada poco hacía falta, más allá que para justiciar a alguno que estaba por ahí. Y le dabas uso. Y muchas espadas quedaban guardadas. Entonces, ¿qué uso le dabas a la espada? Tócala. Y ya tienes un elemento metálico que no había en Canarias. Lo que sí es curioso es que ese elemento de espada solo se hace en Canarias. Solo en Canarias. Muy interesante. Hay algún ejemplo de danzas de espada, pero estamos hablando de danzas. O sea, bailarines que en todo el territorio de la península ibérica hay muchos ejemplos donde hay bailarines que con las espadas, con ciertas espadas, hacen pues una coreografía. Pero utilizar la espada no coreográficamente, sino como elemento percutivo, en este caso, en
en Canarias es una de los grandes baluartes donde se sigue utilizando. Oye, qué interesante este primer tema que nos trae hoy, Sí, José L. Bueno, a todas las personas les decimos que pueden buscarlo, que está en las redes, que ustedes ponen. Hay mucha información a través de varios colectivos, tanto en Fuerteventura como en Gran Canaria. Y, pues bueno, interesarse. Esto lo bueno que tiene es que uno lo inicia, después otro dice, oye, pues voy a interesarme, voy a ver qué es, cómo es, qué siente uno, ¿no? El motivo de por qué este primer encuentro con este tipo de música es precisamente para eso, para que la gente entienda que evidentemente, mira, te voy a hablar de un caso que lo estábamos comentando antes y yo creo que es interesante tenerlo en cuenta. Hubo una experiencia en Gran Canaria con unos niños donde precisamente pues un compañero montó unos ranchos, la estructura, enseñó a cantar a los niños cómo se cantan los ranchos, les explicó desde el punto de vista musical, o sea, hizo un trabajo fantástico. Los niños cantaron los ranchos, evidentemente no ranchos de ánimas, sino ranchos de Pascua que tienen que ver con la Navidad por un contenido de la letra. Escúchalo. Esos son los de Pascua, ¿no? Son de Pascua. Sí. Ahí viene sonaja. la sonaja y también en este caso son castañetas, creo, Castañetas, ¿no? Sí. La avenida. La pena es que las grabaciones que se hicieron en esa etapa de la historia no tenían la calidad ahora, sobre todo de darle más protagonismo a las voces, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó con esta experiencia? Para no quitar mucho tiempo a la ley. Entonces, ¿qué pasó? Pues que salió en un medio de comunicación a nivel estatal y evidentemente los periodistas que no conocían los ranchos, que no saben de dónde vienen, tampoco tienen por qué, pero claro, muy desafortunadamente, en mi opinión, esto es una opinión, por ignorancia. Sí, probablemente. No, probablemente no, seguro. Sí, claro. Se reían de los niños. Claro. Y claro, cuando tú le decías a un niño, pero es que esto yo lo canto así siempre, no es que estoy desafinando, es que se canta así. Sí. Ya mucha gente que entiende de música y que entiende de estos conceptos modales y demás, y muchos salieron, menos mal, en defensa de los niños diciendo, no, ustedes se están riendo de algo que no entienden y que verdaderamente tiene un valor brutal. Es como si empezamos a escuchar música celta o empezamos a escuchar la música griega, que hay muchos grupos en Grecia que cantan y que entonan desde el punto de vista ptolomeico y demás, sí, o sea, que hacen ese tipo de... Muy diferente. Y o como si te vas a la India y te ríes de una persona que está cantando algo que para ellos es un medio de comunicación muy importante, donde hay estructuras microtonales y con sonidos muy agudos. O las tablas y demás, y te ríes de eso. Bueno, pero sí, hasta hace muy poco, en la década de los 70, lo que era el cantejondo, lo que era el flamenco, claro, en reducidos lugares, tanto en Andalucía como en algunas zonas de Castilla, eran más o menos valorados, pero mucha gente, la forma de cantar del mundo gitano no era entendido. ¿Qué pasa? Que los ranchos también han sufrido una evolución, sí, donde se han introducido pues instrumentos tonales, sí, donde la guitarra, si te fijas, tiene un toque determinado, y ya le va aportando un concepto tonal donde hay un acorde constante y etcétera. Entonces se han microencajado, sí, melódicamente para poder hacerlo, pero y eso con el flamenco ocurrió, donde los palos flamencos empezaron, sí, a, entre comillas, y espero que ninguna persona que se dedica a esta música se enfade conmigo, nada más leo la realidad, pues no es mi gran fuerte, pues se ha comercializado y se ha occidentalizado, nunca ha dejado de serlo, pero me refiero, se ha puesto desde ese punto de vista tonal. Hoy en día el flamenco es brutal. Pues mira, te felicito por esta primera entrega, sobre todo por ese tema, porque muchas veces la gente lo desconoce, primero que nada, no lo valora, pero como siempre decimos, el desconocimiento de las cosas no te exime a que tú no puedas saber de ello, y sobre todo la valoración. Fue muy desafortunado ver, sí, cómo incluso niños llegaban y decían, pues ya no lo canto más. Sí, porque claro, se están riendo de mí. Claro. Y claro, y de repente tú llegas y dices, pero es totalmente injusto y además es un ejemplo clarísimo de falta de profesionalidad por parte de los profesionales en ese momento. Muy bien.
Espérate, Lali, perdona Nada, ahora. o sea, que estaban desentonando, o sea, que... Ninguno de los ejemplos Claro, que si estamos no- viendo no entienden, no se es- puede hablar de desafinación. No. En ningún caso. Es un tipo diferente. de- Esto es una estructura modal totalmente diferente y créeme, hay muchísimo estudiado sobre eso y es muy complejo, muy complejo. Ujú. Bueno, pues ahora le toca el turno a la amiga Lali González con su sintonía. Yo Oiga. estoy como cuando venía con el Marqués y eso, con la pizarrita, Isidro, bueno, nuestro querido amigo Guaire, o Sigoñé, como Sigoñé, decía él. exacto, sí, como Entonces dice. yo estoy como eso, aprendiendo, porque para mí todo esto, a Oye, pesar de la edad que tengo... Antes de irnos algo directamente así. con ese apartado etnográfico que tú siempre representas, Lali, la muerte, sobre todo en la zona de medianías, tenía presencia pues de respeto y demás. Pero el folclore, ¿había algo relacionado con el folclore también? En las noches, ¿o se respetaba más ese momento? No, o sea, que todo lo que hiciera fuera de la pena, del luto que llevaras en ese momento, estaba mal visto. Sí. Si te reías, la abuela te decía, muchacha, que está el cuerpo presente, Sí. no te estés riendo de esto. Si decías algo, vete para afuera, no estés molestando, porque era una cosa como muy íntima, ¿no? Que había Sí. que llorar. Y era lo que decía antiguamente las plañideras, Sí, ¿no? la- Que te pasaban toda la noche, pues igual llorando a esa persona que estaba en cuerpo presente, ¿no? Y no podías hacer nada fuera de ese entorno de luto, de dolor, de... Un inciso, en Tenerife hubieron ranchos, ¿eh? Sí. En la zona norte, o sea, lo que es aquí, Cierto. hubieron ranchos. Pasa que eso se perdió. ¿El por qué se perdió? Bueno, Bueno, las parrandas, las rondas, hay muchas cuestiones ahí relacionadas y de hecho incluso al cabo de un tiempo, yo recuerdo que tú me dijiste, creo Lali una vez, que también cuando venía al tiempo de que fallecía alguien y había un evento o lo que sea, alguna vez un familiar le cantaba recordando, una malagueña, le recordaba la presencia de, ¿no? Como hoy en día se hace, pero en aquel momento se hacía de una forma mucho más respeto. No era cantar una malagueña como así, No, sino no, como recordando a mi algo padre que así como- hace un tal, no sé qué. Insisto, los ranchos mayoritariamente se utilizan hoy en día para conmemorar a los muertos, el día de Sí. los difuntos, pero se utiliza para aquellas almas que están en el purgatorio. ¿Hubieron ejemplos de que se cantaban en entierros? Sí los hubieron. Sí. Sobre todo en Gran Canaria, en Arvejales, consta como que iban a cantar, pero no estaba del No, todo bien. no era todo bien visto. No, porque esa persona todavía estaba ahí. Bueno, pues así estamos. Lali, ¿qué se puede llevar? ¿Qué se puede...? A ver, Lo que se hacía era eso, como decíamos, una oración a las ánimas más necesitadas del purgatorio, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que eso era lo que yo recuerdo, y mi primer recuerdo es de la muerte de mi padre, Sí. que tenía yo 5 años, imagínate. Y entonces, pues eso, una oración por las ánimas necesitadas. pues del mira, purgatorio. doña Carmela Hernández Lorenzo, esta copla, este rezado está recopilado por doña Felipa Espósito Fuentes de la calle El Agua en Los Realejos. Y dice, por el rastro de la sangre que Jesús ha derramado, iba la Virgen María buscando a su hijo amado. Por el camino que iba una mujer ha encontrado. ¿Qué haces aquí, mujer? ¿Qué haces aquí llorando? ¿Habrás visto si ha pasado mi hijo Jesús amado? Deme la seña, señora, que de vuestro hijo adorado. Es más blanco que la nieve, más brillante que el oro y plata. Una cruz lleva a sus hombros, una cadena arrastrando, una corona de espinas que lo iba traspasando. Me pidió que le diera un paño de mi tocado, 3 dobles para limpiarse el rostro que lo lleva sudado. 3 dobleces tiene el paño, 3 figuras me han quedado. Si las pudieras ver, señor, aquí las traigo guardadas. La Virgen desde que vio esto al suelo se ha desmayado. San Juan y la Magdalena la vienen a recoger. Vamos, vamos, mi señora, vamos, vamos al Calvario, que por pronto que lleguemos ya lo habrán crucificado. Ya le dan la lanzada en su divino costado, la sangre que derramó sobre el cáliz y sobre el santo. El hombre que tome de ella será bienaventurado. Quien esta oración dijera todos los viernes del año, sacará un alma de pena y la suya de pecado. Quien la sabe y no la dice, quien la oye y no la aprende, allá el día del juicio lo que le acontezca y pierda, la vara de la justicia le darán para que se acuerde. Esto es esencia realejera, por eso que hoy uno lo pone, lo teníamos ahí reservado para oración para salvar el alma propia y otras
que están en pena, es decir, en el purgatorio. Sí. Por eso decía yo, ¿no? Pues bueno, Lali, con todo esto, ¿qué se te antoja a ti hacer hoy de...? Mira, yo tenía hoy pensado, bueno, porque lo hice ayer en casa, y es entonces cómo aprovechar un pollito. O sea, que tengas un pollo ya hecho y para el día siguiente no repetirlo, o sea, es decir, ¿y cómo lo voy a comer? Vamos a comer lo mismo. Pues entonces hacerlo diferente. Puede ser una pechuguita o un pollo, un caldito que tú hagas y te sobre el pollo, entonces lo que hace es separar los huesitos del pollo y no lo desmenuza ni lo muele, sino así en trocitos. Le vas quitando los huesitos, lo vas apartando y entonces hace una bechamel, pones en un caldero un chorrito de aceite que cubra el fondo del caldero, le pones un poquito de nuez moscada, un toquito de pimienta blanca o negra, de la que mejor te venga, y cuando el aceite empiece a coger temperatura, le pones como medio litro de leche. Entonces aprovecha, coge 3 o 4 cucharadas de harina sopera, harina no compuesta, sino harina simple, se la echas dentro y entonces rápidamente con una cucharita de palo revuelves para que no se formen los golondrones, como digo yo siempre, ¿no? Tiene que tener una textura que no sea demasiado ralita, ¿no? O sea, demasiado floja, Sí. sino que esté fuertita, porque luego coge, o sea, pruebas como hago yo siempre con el dedito, pruebas la harina, esa bechamel, y que esté fuertita y que esté cocinada ya, entonces coge esa pechuguita que tiene, o muslito de pollo, contramuslo, lo que sea, que tienes ahí troceadito, lo añades dentro del caldero, con la cuchara le sigues dando vuelta, si se desmigaja un poquito no pasa nada, porque de lo que se trata es hacer luego unas croquetas, no la croquetita esta pequeñita, sino croquetones, como digo yo, grandes. Sí. Y con A mí esos son los que me gustan. ¿eh? Cuando tú veas que ya lo pruebes y se está desprendiendo del caldero, la bechamel, o sea, toda esta masita se está desprendiendo del caldero, porque ahí sé yo siempre cuando ya está la bechamel a punto. Vale. Siempre a fueguito lento. Si tú crees que necesita un pelín más de leche, pues se lo añade, un fisquito de sal. Entonces coge 2 cucharas de potaje, o sea, la cuchara de la sopa, la metes dentro una y coges, llenas la cuchara y con la otra le vas dando vuelta, ¿no? Que vas haciendo eso como unos croquetones granditos. Lo aplastas un poquito con la mano, los vas dejando y lo vas haciendo todo igual. Entonces los coges, bates 2 o 3 huevos, porque no sé la cantidad que tengas tú en ese momento, bates 2 huevos, como para una tortillita a la francesa, y los pasas por ahí y luego los pasas por pan rallado. Sí. Los vas acumulando todo y tal. Cuando estén fríos los pones en la nevera y si en ese momento vas a almorzarlo, o sea, o cenar, pues los fríes en abundante aceite que esté calentita y entonces lo puedes acompañar con una salsita de verano, como digo yo siempre. Sí. La salsita de verano, que el otro día me preguntaron que cómo era la salsa de verano, que no tiene, es una salsita de lactosa, que no tiene, lactosa quiero decir, de leche, que no tiene, no es mayonesa. No. Pone en una escudillita 2 tacitas de aceite girasol y una de leche. Un toquito, puedes ponerle un ajito, un poquito de orégano, lo que a ti, perejil. Sí. Entonces con el brazo vas, pero no muevas el brazo, sino dejas el brazo en ese momento como unos segunditos ahí hasta que ya se te vaya formando esa mayonesa. Sí. Entonces y así le das alrededor así el brazo Para que te eléctrico suba. y que tenga la textura que tú quieres. Sí. Entonces ya lo tienes ahí para acompañar esos muslitos, o sea, ese pollo
con esa salsita y puedes acompañar, ya como es bastante frito, pues más bien no necesita ni papa frita, ni lo único que necesita es una buena ensalada. Pueden ser unos tomatitos con un poquito de orégano por encima, unos fisquitos de queso blanco si tienes en casa, o simplemente el tomatito con el orégano y un poquito de aceite de oliva. Tomatito cagón de Sí, ese. o sí también, los tomatitos que llaman hoy en día cherry. Los cherry, Antes eran los tomates cagones, pero Cagones. eso, o sea, que puede ser perfectamente un acompañamiento para eso, porque ya, eso hay gente que le gusta las papas, porque aquí en Canarias somos muy paperos. Hombre, a mí lo de las papas sí, últimamente he descubierto cómo también se puede hacer papas al vapor y se hace Sí, muy buena, sí, muy sí, rápida sí. y comes menos papas así. Pero después también tú sabes que yo soy de sopetear. Ah, Entonces, bueno, el sí. panito ahí Pero redondo, bueno, tienes la salsita Por de eso. verano y también puedes añadir una frutita en vez de al tomate, le puedes añadir una perita, un mango troceado, unas roditas de piña. Tenemos que terminar siempre, tú sabes, con algo dulcito, bueno, para algo endulzarle la boca. Algo dulcito. Pues vamos a hacer también algo no demasiado dulzón en este caso, ¿no? Que también lo hice el domingo y en el vídeo Lo pone. del Facebook está. No vídeo, la fotografía, porque yo todavía... Que por cierto, tengo una Sí. petición para ti. Le dice, bueno. por favor, dile a Lali que ponga el título. Sí, por lo menos no. que es. Sí, Digo, yo bueno, después vale. escribo un fisquito, Yo se pues lo digo. lo Digo, que... si no, yo le dije a Lali, pásamelo tú en audio, que Sí, yo lo escribo y se lo sí, pongo. Sí, sin porque problema. yo no soy de las tecnologías, yo soy de las que hacen las cosas a mano. Sí. Bueno, una cosita rapidita, compra esas obleas que vienen para hacer empanadillas. Ah, vale. Vamos a decir marca, la cocinera, porque Sí, no hay otra. sí. Esas obleas, hay unas que son mayores y otras más pequeñitas que Sí, son como este pequeñitas, tamaño. exacto, sí, Bueno, sí. pues coge, compras una chismita de esas, y yo siempre las compro y las tengo en el congelador y cuando las necesito las saco 10 minutitos antes. Como ya vienen en papelitos para Sí, que no pero se sepa- peguen, las pongo sobre el pollo. Entonces cojo un poquito de queso de cabra fresco, y si tengo requesón del que traigo de Pinoles, mejor Sí. que mejor. El sobrino, que está en el Sí. mercado municipal, ¿eh? Sí, una cucharita de eso, lo pones encima y un poquito de dulce guayaba. Entonces, o puede ser mermelada de arándano, Sí. pero en este caso un poquito de dulce guayaba y lo enrollas, haces un rollito con ello, rollito. ¿no? Entonces, por los lados, para que no se salga, con un tenedor Lo o cachas. con los dedos, como ya la pasta Hace está como un caramelito. suave, exacto, hace como eso, como le haces Sí. un doblez como se hacía antes, y en aceite bastante calentita. Yo siempre pongo, no en este caso un ajo, sino un luquetito de limón o de naranja, Sí. y entonces para que el aceitito te coja ese sabor, Cierto. y entonces cuando empiece que esté Sí. empezando a dorar, A mí me encanta Lali, porque es que ella cuando ve ese chiqui, y es que todo el mundo lo oye, sí, sí, es verdad, verdad. empiece a dorar el luquetito, entonces metes estos tubitos, como Sí. digamos estos rollitos, ahí le vas dando vuelta para que se haga, porque según el peso, Sí. pues se queda más de lado, Claro, entonces claro. le vas dando vuelta, lo pones en un papel secante, una servilleta, y después, pues si quieres, lo mojas en una mermeladita que tengas en Sí. casa, por allí perdida, pues le añades, y tienes un postre que no es demasiado dulce, le puedes quitar la mermelada, comerlo así simplemente, pero calentito porque está crujientito. Imagínense ustedes, alguien viene a tu casa, le haces esa receta, le haces ese postre y dices, Dios mío. Sí. Es que eso es lo bueno, lo mismo que estamos hablando del folclore, ¿verdad, Sí, José? sí. Estamos hablando Él de es un cosas, artista en folclore. Claro, que no se repite. Estamos hablando de un folclore muy especial, muy de sustrato, y igual que las recetas que son Total. de toda la vida, Sí. utilizando elementos como En este caso es para el queso, la aprovechar, cabra, ¿no? sí. La mermelada o la... Sí, bueno, sí, y el sí. queso de... Hombre, y si tienes una perita sanjuanera, como te dije el otro día en almíbar, Sí. pues la pones a escurrir un ratito antes y entonces coges esa. Pero ya ahí si compras la oblea mayor,
para que te coja bien la perita, ¿no? Qué rico, qué rico. Bueno, pues tenemos que recordar una cosa, además de este apartado a la limón, vamos a decirlo así, entre pues José L. del Pino y Lali González, folclore y gastronomía, que se dan la mano en muchas de las cuestiones. Tengo que recordar también la participación de ustedes, por supuesto, en el folclore propiamente dicho, tanto en la parranda villera y en el Rómulo de Betancourt. Sí, por cierto que el sábado tenemos en Garona, que hay una feria. Ah, y que van a hacer allá vamos el a hacer espectáculo. el espectáculo Comer y Cantar. Vamos Qué vestidos bueno. de camareros, de cocineras, como decía yo, de cociniera. Sí. Entonces, bueno, pues ahí estaremos con el espectáculo de Y Comer y con Cantar. Rómulo, que el otro día felicitábamos a Carmen Los Sánchez, que tenía su cumpleaños, y que siguen trabajando Sí, en la ahí nueva estamos. sede, ¿no? Sí, ahí estamos y vamos a seguir con nuevas incorporaciones y nuevos proyectos y sobre todo pasándolo bien. Sí. Pasándolo bien y a veces disgustándonos y a veces disfrutando, porque el disgusto también. Sí, no, todo tiene que no hay Sí, digamos, no, como dice el otro, una fiesta broma. sin pues delirio, como dice el otro, ¿no? Entonces ahí está, y además del saber hacer de José L. del Pino, que lo habrán visto en un montón de sitios a través de la red, también con sus clases, después también, por supuesto, en esos vídeos, la participación también, llevando escuelas, creo yo, Sí, no sé sí, si sí. todavía sigues en este caso en... Sí, ahora yo estoy dando clases en una academia, en la Orotava, y bueno, y estamos ahí, tú sabes, yo no paro y con la proyectos brega. personales y intentando Bueno, hacer además que te cosas. felicitamos por toda esa creatividad que has tenido a lo largo de estos últimos años, especialmente en tu querida villa de la Orotava, que si la tienes para proyectos, la tienes también para tu saber hacer, así que desde aquí te felicito a ti. Muchas gracias, sí. Y a toda esa gente que te rodeó, que siempre ha estado ahí. Tú has creído en la gente joven. Y eso es un valor añadido, Lali, porque Ya lo mucha creo. gente cree que lo sabe todo y al final pues hay que también rodearse por gente, ¿no? Inculcarle, sí, lo de la escuela y eso, inculcarle a los niños, aunque hoy en día pues están metidos en judo, que si baloncesto, bueno, Sí. pero en el folclore también yo veo, bueno, y él como profesor tiene que saberlo, que hay muchos niños que en vez de estar en la calle, Sí. pues están haciendo algo que no... Pues miren, para finalizar tengo una cosa que hace muchos años, a ver, yo estuve leyendo, no he encontrado el lugar el libro donde lo leí, pero yo lo dije en antena y lo vuelvo a repetir de nuevo, para aquellos que tengan más tiempo que yo, lo busquen y lo estudien. Se lo dije a Germán Rodríguez Cabrera, pues licenciado en Bellas Artes, y le decía, a ver, al igual que las espadas se dejaron de usar y que se utilizaron como instrumentos, en la villa histórica de Los Realejos, especialmente en arriba y abajo, porque eran los dos sitios, ¿no? Pero se cita, y yo leí que por la guerra de Flandes, en 1700 y pico creo que era, pues vinieron algunos que estuvieron en esa guerra y hubo una descarga de no sé cómo se llamaban los fusiles, no sé si eran arcabuces o eran otro tipo, pero que se tiraron al cielo. Obviamente eso puede ser perfectamente lo que es el inicio de los fuegos de mayo. Es lo que leí en su día y invito a la gente que quiera el que eso lo pueda buscar. Yo se lo dije en su día a Germán, voy a intentar recuperar dónde lo leí. No lo leí en lengua española, lo leí en lengua inglesa, en ese margucial que tiene uno por las redes y demás. Y qué pena que no lo encontré, no era, en aquel momento no era momento como el de hoy, que tú lo copias, lo pegas y tal, no, había tecnología. Yo me acuerdo que aquello era, ya tardabas media hora para engancharte, ¿no? A nivel mundial. Pero lo cierto es que está por ahí, así quién sabe, tum, 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 y mira dónde vinieron los tum, 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 Chicos, muchas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, Es déjame entrar, como dice el otro, es un comienzo muy, muy grato para mí, para toda la audiencia de esta casa, y bueno, eso se trata, esta es su casa, la casa de todos, y se lo agradezco muy mucho, Tanemir, que es el espacio de este Tanemir, por estar siempre con nosotros, ¿de acuerdo? Gracias. A ti, sí. Muchas gracias. Venga, adiós. Adiós. Y eso.